Muy buenas tardes a todos. Estoy grabando este video hasta el día de hoy porque me he pasado desde el día de ayer reflexionando, analizando, revisando las cifras, los números que dio el presidente de la República en lo que ya no fue al final de cuentas el programa emergente para el bienestar y desarrollo de empleo que se había anunciado, sino que se trató de su quinto informe trimestral de gobierno, porque pues como sabemos nuestro presidente de la República no entiende de informes constitucionales, él solo entiende los informes que a él se le ocurre dar cada vez que se le ocurra dar un informe. Y bueno, en este informe lo que escuchamos fueron todas las acciones que se han emprendido desde el gobierno federal en favor de los sectores vulnerables, lo cual no es absolutamente nada nuevo. Todos los gobiernos lo han hecho y lo siguen haciendo. En algunos casos los programas sociales cambian de denominación, cambian de reglas de operación, pero al final de cuentas existe cierto grado de continuidad en los apoyos que se dan. Por ejemplo, recordemos el apoyo para las personas adultas mayores, empezó como el 60 y más, posteriormente se convirtió en el 65 y más, y ahorita vamos por el 68 y más. Y bueno, vamos a ver hasta qué edad llegamos para que se les pueda apoyar a las personas adultas mayores. La verdad es que escuchar el mensaje del presidente fue bastante decepcionante. No escuché ni una sola propuesta real que viniera de él, de una estrategia especial y específica enfocada a atender, a contener los efectos que va a tener en nuestra economía la contingencia sanitaria que estamos enfrentando. Simplemente se dedicó a enumerar la cantidad de beneficiarios que existen actualmente de los programas sociales del gobierno federal, y es una gran preocupación que no escuché ni una sola propuesta alternativa, nada para los empresarios. Por ahí se mencionaron algunos créditos, que son los créditos que toda la vida bajan a través de la banca de desarrollo, a través de la Secretaría de Economía para las micro, pequeñas y medianas empresas. Han existido toda la vida y seguramente seguirán existiendo. No escuché que estos créditos se fueran a conceder a las empresas que están afectadas en su ejercicio ordinario por motivo del coronavirus. No escuchamos incentivos fiscales para las empresas, algún tipo de subsidio para que puedan sobrevivir durante esta contingencia. Recordemos que las empresas de nuestro país son generadoras de empleos. Si un país quiere sacar a su población de la pobreza, no va a ser solamente a través de los programas sociales. Es más, los programas sociales no sacan a la gente de la pobreza, solamente la ayudan a subsistir. Lo que saca verdaderamente a las personas de la pobreza, de sus círculos de pobreza, es crearles oportunidades, transformar su entorno para que entonces podamos tener movilidad social vertical, y entonces personas de ciertos estratos sociales puedan ascender hacia nuevos estratos sociales que tengan pues mayores elementos que les den bienestar. Sin embargo, lo que escuchamos fue todas estas cifras acerca de los programas sociales que ha estado manejando el presidente de la República, las becas, los apoyos al Sembrando Vida, todos estos programas, y nada verdaderamente que pueda ayudar a los empresarios que hoy en día se están enfrentando, ya muchos cerrados, ¿verdad? Se están enfrentando a la dificultad de pagar sus nóminas y además pagar sus impuestos, porque no hay ni subsidio ni condonación, vaya, ni siquiera un aplazamiento, un programa de vamos a pagar en pagos chiquitos o vamos a prorratear el pago de los impuestos. No hay nada para ellos. Los empresarios que son un sector que se está viendo
muy lesionado en esta contingencia, que está presentando pérdidas y que además son los empleadores de muchísimos mexicanos. Entonces, realmente no escuchamos nada para ellos, es algo verdaderamente decepcionante, pero además preocupante. Porque un presidente de la República que no entienda que quienes generan la riqueza, quienes pagan los impuestos, necesitan también el respaldo del gobierno para subsistir, pues entonces pues está mal. Porque entonces todos esos programas sociales, ¿quién los va a subsidiar? Solamente los puede subsidiar el gobierno. ¿Y de dónde? De los impuestos que pagan las personas físicas con actividad empresarial, o las personas morales, o las empresas, las personas que pues también tenemos la fortuna de contar con un empleo fijo, o las personas que producen empleos, las empresas. Creo que nuestra apuesta sobre el presidente de la República, esta última oportunidad que tuvo de reivindicarse con la sociedad ante la opinión pública, pues la perdió. Creo que entonces los ciudadanos tenemos que exigirles a nuestros gobiernos locales, como ya lo han hecho en otros estados, que implementen estrategias que realmente funcionen, no solamente para las empresas, también para las familias. Hay muchas familias de escasos recursos que no reciben programas sociales, y que hay gente, si vamos a comprar los víveres, nos vamos a encontrar con el que vende los quesos, con el que vende las verduras, con el señor que vende los helados, con gente que definitivamente tiene que salir a trabajar para ganarse el pan de cada día, y que estoy segura que no reciben ningún tipo de programa social, porque si lo recibieran no estarían en la calle exponiéndose al contagio de este virus. Pues tenemos que exigirle a nuestro gobierno estatal entonces acciones concretas. En otros estados, les estuve platicando, se han implementado subsidios al consumo de la energía eléctrica, se han implementado subsidios al consumo de agua, se han implementado diferentes acciones. Nosotros a nivel estatal tenemos el impuesto sobre la nómina. Si los empresarios aquí en Tabasco con trabajo tienen para pagar la nómina de sus empleados, para no despedirlos, pues mucho menos van a tener para pagar el impuesto sobre la nómina, o para pagar las tarifas fijas de energía eléctrica que tienen sus negocios. Y esos son los empresarios que tienen 2, 3, 4, 10, 12 trabajadores, y que son una parte muy importante de nuestra economía. Y eso, pues desafortunadamente no lo vio el presidente de la República. Yo diría que su discurso fue bastante surrealista. No tengo palabras para expresar el desencanto, la decepción de escuchar a una persona que de verdad parece que vive en una realidad alterna, que no es la de nuestro país, que no es ni siquiera la del mundo. Pero bueno, ya me he acostumbrado a escuchar a Andrés Manuel, ya tengo mi propia opinión sobre su personalidad, y lo único que me interesa es hacerles partícipes de este sentimiento de impotencia, pero también de esta resolución de que los ciudadanos tenemos entonces que exigirle ya a nuestro gobierno estatal el emprendimiento de medidas concretas, acciones específicas en beneficio de la economía de las MIPYMES tabasqueñas, y también en beneficio de las familias tabasqueñas. Ya tenemos la mala experiencia con este gobierno de un intento fallido de condonar el consumo de la energía eléctrica para las personas que estaban en resistencia civil. Bueno, si quisieron hacer este esfuerzo, y que por cierto les salió bastante mal, ¿por qué no subsidiar
¿Por qué no subsidiar en algún porcentaje el consumo de energía de los tabasqueños? ¿Por qué no apoyar a los ayuntamientos, que además sabemos que a los ayuntamientos se les va el 80% de sus ingresos en gasto corriente? ¿Por qué no subsidiar el agua potable? ¿Por qué no emprender estas acciones concretas, dar créditos a las empresas con tasas a tasa cero, a plazos largos? Hay muchas maneras en que el gobierno puede ayudar, es solamente cuestión de voluntad. Y es lo que esperamos de nuestro gobierno, voluntad de ayudar. Sabemos que el gobierno no lo puede hacer todo, por supuesto que lo sabemos, pero sí puede ayudar y tiene los recursos para hacerlo. Y más nuestro gobierno, que se precia de ser amigo, no amigo, hermano, así le dijo el presidente de la República a nuestro gobernador, dijo que era su hermano. Entonces, si son de la misma familia, estoy segura que estará muy dispuesto a apoyarlo y apoyar a su estado y apoyar a las empresas de su estado para que puedan salir adelante. Eso sin considerar que, bueno, escuchamos un presidente que sigue obcecado con sus proyectos faraónicos del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, de las sucursales del Banco de Bienestar, del aeropuerto de Santa Lucía, todos estos proyectos que van a costar miles de millones de pesos y que además se cotizan en dólares, y que como el dólar ya subió, pues también son proyectos que por supuesto ya también tienen un ajuste en el costo real en el largo plazo que van a tener para nuestra economía. Entonces, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el mensaje del presidente, yo les recomendaría que lo vieran, lo escuchen con atención, con imparcialidad, con pragmatismo, y a los que lo vieron y que seguramente la gran mayoría comparten este sentir, esta impotencia y esta decepción sobre el presidente de la República, pues decirles que es tiempo de sumar voces, de no callar, no guardar silencio, porque el silencio es omisión y no podemos ser omisos ante la situación de crisis, no solamente en lo económico que estamos en nuestro país, que además se avecina y se avisora muy grande con esta pandemia del coronavirus, sino además una gran crisis social, una gran crisis en las familias, en las que vemos que cada vez hay menos personas interesadas en escuchar estos mensajes políticos, en la propia política. Y hay que recordar que aquellos que no se interesan por la política están condenados a ser gobernados por quienes sí se interesan. Hasta aquí mi comentario y espero que mantengamos en contacto, y por supuesto también espero que muchas voces más se sigan sumando y se sumen a este pensamiento y a este reclamo a nuestras autoridades para que actúen de manera contundente, de manera frontal y sobre todo de manera verdadera para recuperar la economía no solamente de nuestro estado, sino de nuestro país.